para que puedan monetizar, para que ganen algo de dinero. Bien, sí que lo necesito. Ahora bien, presten atención. Eh, en este caso, el tema es muy sencillo. Se va a trabajar lo mismo que hicimos la clase anterior o las clases anteriores. En este caso, similar a lo que íbamos trabajando, por ejemplo, con preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿te gusta respirar? Es hipotético, ya sabemos. Eh, miren, en este caso vamos a hacer una pregunta, obviamente. Nadie, creo que es por inercia que a todos les gusta respirar a ustedes. Entonces, vamos a hacer acá otro elemento. Voy a colocar acá. Ah, perdón, aquí en la primera. Vamos a colocar lo que es en este caso un elemento que nos va a ayudar a clasificar o a identificar elementos dentro de un rango genérico. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una encuesta o cuando ustedes hacen preguntas en una encuesta, tienen que tener en cuenta siempre lo siguiente, que por ejemplo tiene que haber algo que nos ayude a clasificar por grupos de personas. Por ejemplo, cuando yo les pido que ustedes, por ejemplo, me clasifiquen el grado de primero, de segundo D, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo clasificarían en grupos? Ajá, pero ¿cómo lo clasificarían? ¿Cuál sería su criterio para dividir en grupos a diferentes alumnos? Igual está, no sé. Pero creo que igual contadas, ¿verdad? No, sería por claves, por ejemplo, también por género. O sea, por ejemplo, un grupo de chicas, un grupo de chicos, otro grupo de chicas, otro grupo de chicos. También puede ser, también en este caso, por lugar donde viven. Por ejemplo, en un lado estén los de Vías, en otro los de Villaverde, los de otro que estén, por ejemplo, de las Fuentes, de los Encinos, así sucesivamente, ¿sí? Entonces ustedes tienen que, al momento de trabajar una tabla o de trabajar lo que es un caso estadístico, tienen que tener en cuenta que tiene que haber algo que nos ayude a clasificar por grupos, o por lo menos identificar o clasificar a las personas que estemos trabajando. En este caso, lo que más se utiliza es el género, porque son dos posibles opciones, masculino y femenino. Entonces voy a colocar acá género, voy a colocar acá la pregunta. Voy a cambiar la pregunta, poner una más concreta. ¿Te gusta te gusta estudiar? No, 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 no. Creo que a nadie le gusta estudiar, pero todos tenemos que estudiar. Bueno, no me digas, ya lo que estás. No es por cincho, porque si no, no se queda tonto todo el resto de su vida. O sea, Oye, oye, es un insulto para mí. miren, lastimosamente las oportunidades nunca vienen de la nada y hay que estudiar ustedes. Va. Entonces acá vamos a colocar que cuando estemos trabajando aquí, tenemos que colocar que la primera columna va a ser diferente. ¿Sí? Solo se da en diseño de tabla. Es una tabla. Inserte una tabla, ¿sí? Control Q por si no saben cómo se hace. Ahora bien, acá vamos a clasificar por personas. Por ejemplo, voy a colocar acá a masculino, femenino, masculino, femenino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. A ver, Virgilio, ¿te gusta estudiar? No. A ver, ¿usted? Sí, me encanta. A ver, Toj, ¿te gusta estudiar? Femenino, a ver, Shikai, ¿Te gusta estudiar? Sí. a ver, eh, eh, ¿usted? ¿Cómo se llama? Yaretsi, ¿le gusta estudiar? Sí, me encanta.
A ver, Lizardo. ¿A quién me ando preguntando a ustedes? Solo. Ah, pero si le gusta. Muy bien. Christopher, dale. A ver, A Valerie. Ya ¿Qué le pregunté? La mentira. a ver, aquí, ¿quién más había aquí? A Kristen, dale. ¿Quién es Kristen? de lentes. ¿Es usted Kristen? Sí. ¿Se va a estudiar? La que puse tu que guardas. Más lindo. ¿Quién más? Ah, está bien. Es estudiar. Yo honestamente no. Honestamente no me gusta estudiar. A ver, ¿quién más? Yo prefiero ir a la DEA. ¿Usted le gusta estudiar? No. Bueno, ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Una vez hecha ya nuestra clasificación, por cierto, para que distingamos mejor nuestra tabla, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a dirigir aquí donde dice diseño de tabla, estilos de tabla, y vamos a seleccionar estos que tengan la primera columna y la primera fila. ¿Así ven? Ahora bien, miren, la fórmula es sencilla. Se tiene que trabajar de igual manera como hicimos con el contarse y con opción múltiple. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Se coloca la pregunta. ¿Te gusta estudiar? Solo que ahorita lo tenemos que dividir en un cuadrado. ¿Mm? Le dan clic a la tabla, diseño de tabla. Acá donde dice estilo de tabla, le cambian acá, en donde dice medio, en donde tiene la primera columna y la primera fila cambiada. Pero si no le sale, tienen que darle en opción primero, primera columna. Tiene que estar el chequecito de primera columna. Ahora bien, acá tenemos que hacer un cuadrado, por así decirlo, de opciones. Aquí va a ser masculino, femenino, y aquí va a ser sí o no. En este caso, aquí es el género, sí, la respuesta es sí o no. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Igual, contar punto sí, punto conjunto. Porque vamos a hacer dos criterios. En este caso, el primer criterio va a ser lo siguiente. Seleccionamos el rango, que sería donde va a estar nuestro género, de A2 hasta A10. Y el primer criterio va a ser que sea masculino. Masculino. El segundo criterio va a ser en este caso el segundo rango donde están nuestras respuestas. Donde están nuestras respuestas. De B2 a B10. Se coloca entre comillas el otro criterio, en este caso que sea igual así. Y ya estuvo. Ahora bien, miren. Acá, a diferencia de la fórmula contar, sí, solo hay una función que determina igualdad. En este caso, el rango de criterios, el primero es donde están nuestras opciones. Hija, Yaretsi. Diseño de tabla, primera columna y que la primera columna esté diferente. Ah, la tiene que dar en el botoncito. Va, permita. Le tiene que dar acá, ¿ven? Diseño de tabla. Le tiene que dar primera columna. La opción de primera columna. Luego ya sí le va a salir el diseño de tabla con esta forma. Ah, ahorita voy.
Vuelvo a colocar la fórmula. Ahora bien, miren, vean que la fórmula es un tanto compleja, pero si la entendemos muy bien, lo que viene después de esto va a ser fácil, ¿sí? Miren, contar puntos y conjunto, lo primero lo que va a hacer es elaborar, va a contar si hay dos opciones, o mejor dicho, si dos condiciones se cumplen. En este caso, si en el rango A2 hasta A10 va a haber un elemento que sea igual a masculino y el elemento que esté adyacente, o sea, que esté al lado, sea igual a sí, entonces va a contar. Porque la fórmula se llama conjunto por el siguiente hecho. ¿Qué fue? Lo voy a acercar más, permítame. Otra pregunta. ¿Cómo se escribe entre comillas otra? Shift 2. Ah, venga, bien, porque venga. Ahora bien, desde la división, ¿qué fue? Permítame, solo voy a terminar de decir. Mira, lo que hace es, sí, lo que hace esto es separar en conjuntos, clasificando por el orden del rango. Quiere decir que cuando nosotros establecemos un rango va a haber siempre un principio y un final. Ahí no hay pierde, ¿verdad? El rango empieza y el rango termina. De igual manera en el otro lado. Ahora bien, lo que hace esto es lo siguiente. Agarra el primer elemento de cada uno de esos rangos y los clasifica. Quiere decir, por ejemplo, de A2 hasta A10 y de B2 hasta B10. Quiere decir que lo que va a hacer es darlo según su orden de rango. Por ejemplo, como este es el último elemento de rango, esto lo establece en punto. Quiere decir como A10 y B10 son el último elemento de cada rango, eso lo hizo en un conjunto. Que recordemos que es un conjunto, es cuando se agrupan dos cosas que son igual. En este caso, la única similitud que tienen es que son el último elemento de cada rango. ¿Sí? Ahora bien, entonces lo que hace esto es clasificar todos los elementos, ¿sí? Clasificarlos en conjuntos. Este va con este con este con este y este con este. ¿Sí? Esto es lo que hace la fórmula conjunta. Ahora bien, lo que va es lo siguiente. Va a contar únicamente los elementos que tienen que su conjunto, o sea, el elemento que está acá en conjunto, tenga los dos elementos que estoy colocando acá, que cumplen los dos criterios. En este caso, el criterio va a ser que sea igual a masculino y que sea igual a sí. Aquí no tengo que colocar el símbolo igual que en la fórmula contar sí. Acá tengo que coloque el masculino o el sí, ya será sobreentendido que es igualdad. Entonces, acá va a contar únicamente aquellos elementos que cumplan este requerimiento, que sean igual a masculino y que sean igual a sí. Entonces, a mí no me contó. Entonces, lo que va a hacer aquí es lo siguiente. Va a decir, va a ver todo el rango y va a ver entre todos los conjuntos. Si hay alguno que coincide, va a contar. No. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Primero lo clasifica, ¿tá? Entonces va a poner A2 con B2, A3 con B3, A4 con B4, A5 con B5 y así sucesivamente. ¿Por qué? Que llevan un orden según su rango. ¿Sí? Llevan un orden según su rango. Entonces, acá lo que hizo es eso, clasificar el elemento según su rango y los hizo un conjunto. Luego ese conjunto se va a someter a lo que es el orden de criterio. Si cumple ambos criterios de igualdad, significa que va a contar, si no, no. Ahora bien, también se puede hacer con un rango de edad, efectivamente, pero eso ya es algo más complejo que vamos a hacer la siguiente unidad. La siguiente unidad van a hacer un estudio estadístico.
En un rango de 50 personas del establecimiento. No, pero ¿qué tipo tiene? ¿Cómo? Hay un buen alumno. ¿Cómo se tiene? ¿Cómo se tiene? La vuelta esto. Igual. Te la terminando. No, era para una persona que le gusta. Va a ser está. Estoy muy bien la pregunta. Cuéntanos, ¿no? Ahora bien, acá va a ser lo mismo para el no. Contar, punto sí, punto conjunto. Lo mismo, el mismo rango donde está el primer criterio. A dos, perdón. El símbolo de dólar se puede poner, pero eso ya luego lo vamos a ver. A dos puntos. P10, perdón, A10, punto y coma. El criterio es que sea masculino. Y el segundo criterio, que es la segunda pregunta de B2 hasta B10, ya va a ser que sea no. Muy bien, hijo. Esto es fácil, va. Y luego la de femenino es lo mismo, solo lo único que cambia es que va a ser igual a masculino. A femenino, perdón. Es la misma fórmula, esto viene en el examen, ¿sí? Ahora sí, viene esta fórmula. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde? Aquí son 2 puntos. Permítame. ¿Cómo se debería de salir? Dale, cero. El que puro cero, entonces. Es que sí, mira. Recuerda que si pone un espacio, más que no importa, ya de contar. Obvio. El cambio realmente le va a salir mal si le toman la forma. Que es masculino, porque mire, ¿qué datos hay aquí? Masculino y femenino. O sea, que va a buscar ahí que sea igual a masculino. Y en el otro, ya donde sea de B2 a porque a la que es, ahí sí va a ser, entre comillas, sí. No me, no soy no. Yo digo que no me deja cuál es la casa. La escuela. Otro, otra cosa fácil esto.
A mí también, ¿sabes? Yo creo que me sale puro cero. ¿Vos? Te sale tuyo igual. Sí, a mí también sale cero porque como dice Paco, el Nintendo, ¿no? Entonces no me está quitando como un punto. Sí, yo le reprobar. Ya, está yendo de nuevo. Muy despacio. Y va, por ahí metimos y el amigo puede tirar un monte de nieve. Ahora bien, no venga, se abajo la que con la tabla tiene que ser la que le pusieron ahí. No me gusta nada, es diferente. Edgar, ¿te resulta fácil esto? ¿Está fácil esto, no? Bueno, está fácil. No te sale cero, ¿va? No. Vas a contarnos el cómo no te sale cero, ¿va? Sí. A ver, te la digo, se me sale el puro. Qué bueno. Vamos firmando. Que vas a tener que será de más porque yo me dejas. Miren, presten atención. Entonces, por ejemplo, miren, va a ser la misma fórmula para aquí abajo, ¿sí? Literalmente va a ser la misma fórmula. Lo único que va a cambiar es que en vez de ser masculino, A mí me sale puro cero. ahora bien, les voy a mostrar por qué usualmente les tira ese error, porque es un error. Porque yo también, no, pero, a mí me echó puro cero. Menino, muy bien, es que ahorita les voy a explicar por qué. Miren, al momento que ustedes escriben los datos, presten atención. Al momento que ustedes escriben el dato, lo que hacen ustedes es, por ejemplo, esto. Escriben masculino y le dejan un espacio. Ese espacio, al momento que ustedes escriben, es como si fuera algo totalmente diferente. ¿Sí? Vean que si yo lo quito, ¿Cómo tienen que ver con todo esto? ahora bien, Costó. miren, solo verifiquen bien que tengan escrito como se debe. Entonces, usted, tranquilo, hijo, tranquilo. Me desconectaron. Que me vayas estresando. Ahora bien, Me desconectaron el CPU. No tenía, ahora bien, miren, hagan lo siguiente. Escriben la palabra masculino y le dan la palabra, y le dan enter. Femenino y enter. Lo mismo para acá, no y enter. Sí
y enter. No y enter. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes dejan un espacio así, para Excel, eso es algo totalmente diferente. Vea, aquí había 3, ahorita hay 2. Por lo mismo, porque dejaron un espacio. Siempre revisen eso. No dejen espacios. Entonces revisen eso a la hora de elaborarlo. Bueno, entonces este es el último tema. Eso lo van a tener tarea hasta la otra unidad de esto. ¿Ah? ¿Ah? Mija, algo que va a aprender con el tiempo. Es que lo que cuesta es lo que sirve, lo demás no sirve. Ay, no, qué asco el temach. Algo que aprendí con el temach es una cosa. Un reloj roto puede dar la hora bien 2 veces al día. Ah, miren, es por ejemplo, si yo les digo, no den todo por una mujer que ni los pela. Obviamente eso es una verdad que nadie. Eso es una verdad, aunque todo lo que diga esté errado, eso es una verdad. Es que es por lo mismo, ¿verdad? No den todo por una persona que ni les presta atención. No, yo solo les comento. Un reloj roto puede dar la hora 2 veces bien al día. Significa que por más mal que la persona esté loca, que la persona no tenga ni idea de la vida, puede darte una frase que obviamente digas, tiene razón. O sea, por más mal que esté esa persona, te puede decir una cosa que tú digas, está bien, está correcto. Pero no significa que todo lo que diga esté bien. Bueno, entonces jóvenes, esto viene en su evaluación. Estudien bien esta fórmula, entiendan la lógica detrás de la fórmula porque esta viene. La pueden incluir en la ficha y ahorita voy a llamar para que me dejen a dejar sus cuadernos acá. Los que tienen USB. Ah, no, los demás ahorita me los van a dejar, es que tienen tareas ahí. Tienen 3 tareas, de hecho, con la ficha. Entonces, como las que tenemos en Classroom, esas son las que voy a revisar. Vale, entonces, jóvenes, eh, bueno, nos vamos, jóvenes. Dejo la fórmula para que la quiera copiar. Dios copiar acá, mira. Se más Fue en ese video, están enseñanzas muy bonita. ¿Ah? Sí. Sale videos, están en momentos que vas a ver. Porque más. Aquí es un chat, ¿no?